El S&P500 suele presentarse ante los inversores como el refugio de la diversificación. Sin embargo, el comportamiento reciente de este índice está desmintiendo por completo esta premisa y desafiando las reglas históricas de Wall Street. ¿Pero qué significa esto exactamente y qué debería saber usted antes de seguir confiando ciegamente en este famoso índice? Quédese hacia el final porque se lo voy a explicar con datos. Si usted le pregunta a cualquier persona por qué invierte en el S&P500, casi siempre la respuesta es porque así está diversificando. Es la propaganda que repiten los bancos, los influencers de finanzas y los fondos de inversión pasiva desde hace décadas. Usted invierte en 500 empresas a la vez y así entonces se reparte el riesgo entre todas. Millones de personas construyeron toda su estrategia sobre esa idea y durante mucho tiempo eso sí tuvo sentido. Pero hoy esa frase ya no describe lo que realmente pasa dentro del índice, porque cuando usted entiende cómo se reparte realmente ese dinero dentro del índice, la palabra diversificación empieza a sonar bastante distinta. El S&P500 no reparte su dinero en partes iguales entre las 500 compañías. Se pondera por tamaño. Cuanto más grande la empresa, más espacio ocupa dentro del índice. Y hoy esa concentración llegó a un nivel histórico. Las 10 empresas más grandes, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, entre otras, representan actualmente más del 41% de todo el S&P500. Para que usted vea lo inusual que es esto, entre 1990 y el 2015, ese mismo grupo de 10 empresas se mantuvo estable entre 18 y 23% del índice. Pero en la última década ese número casi se duplicó. Y acá viene la parte importante. Ese 41% no está respaldado por un 41% de las ganancias. Esas 10 empresas generan en realidad 32% de las utilidades del índice. ¿Por qué importa? Porque el rendimiento del S&P500 que tanto se promociona depende cada vez más de un grupo pequeño de compañías. Y si lo llevamos a lo más reciente, de todo lo que ha subido el S&P500 este año, prácticamente toda esa subida vino de un grupo pequeño de acciones y casi todas conectadas al mismo tema: infraestructura de inteligencia artificial. Distintos nombres, misma narrativa de fondo. Entonces, cuando alguien dice estoy diversificado porque invierto en el S&P500, lo que en realidad está diciendo sin saberlo es: tengo la mayoría de mi capital apostado a que la narrativa de inteligencia artificial siga funcionando. Esto es concentración que se disfraza de diversificación. Y antes de que usted piense que eso es algo exclusivo o algo que está pasando solo por la inteligencia artificial, quédese, porque esto ya pasó antes. Y lo que ocurrió cada una de las veces le va a sorprender y quizá le haga cambiar de perspectiva. No es la primera vez que el mercado se concentra así alrededor de una sola historia. Pasó a finales de los 90s con las fiebres de las .com. Empresas como Cisco, Microsoft e Intel empujaron al top 10 del índice hasta representar una cuarta parte de todo su valor. Cuando esa narrativa se enfrió, no cayó solamente el sector tecnológico, cayó el índice por completo, porque ahí era donde estaba concentrado. Algo parecido pasó antes de la crisis del 2008, cuando el sector financiero llegó a representar una porción desproporcionada del índice, y volvió a pasar en el 2020 con las acciones beneficiadas por el confinamiento durante la pandemia. El patrón se repite. Cuando todo el índice depende del entusiasmo de un solo sector, una corrección en ese tema no se queda solamente en el sector, se transmite a todo el índice. Ahora, esto hay que decirlo con claridad. Nada de esto significa que la inteligencia artificial sea una burbuja a punto de explotar. A diferencia de otros momentos de alta concentración, las empresas que hoy dominan el índice sí tienen los fundamentales sólidos detrás. El punto no es predecir qué va a pasar. Nadie puede saberlo con certeza. El punto es entender cuánto de su dinero depende hoy de que ese único escenario se cumpla. Y la consecuencia es bastante concreta. Si esa narrativa se desacelera, no necesariamente colapsa, simplemente se desacelera, el efecto no se queda en un puñado de acciones de tecnología, se siente en el índice completo, en el fondo donde quizás usted también tiene los ahorros o su retiro. No es que el índice esté mal construido, es que dejó de ser silenciosamente lo que la mayoría todavía cree que es. Por eso, cada vez más personas están dejando de ver el S&P500 como la solución automática a todos sus problemas de inversión y están empezando a construir algo distinto. Un portafolio a la medida con empresas elegidas individualmente que no se muevan todas por la misma razón en el mismo tiempo. Y acá hay un mito que vale la pena romper, porque es el que detiene a la mayoría de personas antes de empezar. La idea de que armar su propio portafolio con acciones individuales es complicado, que es solamente para expertos o que hace falta manejar cientos de posiciones distintas para estar protegido, eso no es verdad. La evidencia académica sobre diversificación que existe hace más de 50 años muestra algo completamente distinto. Con un número manejable de posiciones entre 15 y 30 acciones bien elegidas, ya se elimina la mayoría del riesgo que no aporta nada. No hace falta tener 500, hace falta tener las correctas y que no dependan todas de una misma historia. De hecho, el propio Warren Buffett lo decía desde 1962. De 15 a 20 acciones bien elegidas, bien pensadas,
décadas ya se logra una diversificación sólida. Y hay algo más revelador todavía. Estudios sobre inversionistas individuales muestran que en promedio las personas que invierten por su cuenta sin método tienen riesgo de concentración y además no tienen estructura, no tienen criterio. O sea, invierten más riesgoso que el mismo índice. El problema nunca fue elegir acciones individuales, el problema es elegirlas sin entender cómo se correlacionan entre sí. Y eso es justo lo que cambia cuando hay un criterio detrás. No se trata de juntar 10 empresas que les guste o 10 empresas que están a la moda. Se trata de que cada una cumple un rol distinto dentro de un conjunto. Una que crezca con fuerza en expansión económica, otra que se mantenga estable cuando el mercado se pone nervioso y otra que dependa de un motor de ingresos completamente distintos a las demás. Cuando una cae, otra puede sostener. Ese balance es lo que de verdad amortigua un portafolio ante la volatilidad de los mercados. No es la cantidad de logos distintos que usted tenga dentro. Esta es la diferencia entre invertir pasivamente esperando que el promedio funcione y construir con intención entendiendo qué se tiene y por qué lo tiene. Y antes de que me comenten la típica frase que parece que todo el mundo sabe y repite sin analizar, que está demostrado que la mayoría de las personas no le ganan al índice, les voy a mostrar por qué este mito está mal contado. Lo correcto sería decir, la mayoría de los fondos activos grandes no le ganan al índice después de comisiones, restricciones, regulación, liquidez y tamaño. Eso es muy distinto. Cuando usted administra miles de millones de dólares, no puede comprar cualquier empresa pequeña, no puede moverse rápido si algo pasa, no puede concentrarse demasiado, no puede pensar solamente en retorno, también tiene que pensar en otras cosas, redenciones, compliance, benchmark, impuestos, liquidez y reputación. Pero cuando el capital es más pequeño, el juego cambia. ¿Y sabe qué considera Wall Street pequeño? 100 millones de dólares. Gene Simmons, por ejemplo, con Medallion, generó cerca de un 39% anual durante décadas. Druckenmiller, una carrera legendaria, más de 30% anual durante décadas. Buffett, antes de manejar la ballena de Berkshire Hathaway, tuvo sus mejores retornos cuando administraba mucho menos capital. ¿Y por qué se hizo tan famoso después? Porque aún con la empresa gigante de Berkshire Hathaway logró ganarle al índice. Entonces no, el índice no es invencible. Lo que sí es invencible es la impaciencia de algunas personas. En Doji, nuestro objetivo es que cada portafolio tenga la menor volatilidad posible, porque sabemos que son justamente esas bajadas bruscas las que terminan sacando a la gente del mercado en el peor momento. Un portafolio que le permite dormir tranquilo es un portafolio que usted va a poder sostener a largo plazo, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Y sostenerlo es, al final, lo que más importa. Lo que realmente hace crecer su dinero no es acertarle a la jugada perfecta, es lograr que ese dinero esté invertido la mayor cantidad de tiempo posible sin que el miedo lo saque a mitad de camino. Por eso en Doji nos enfocamos tanto en enseñar a analizar empresas, a seleccionar activos con criterio y a construir un portafolio balanceado con método, no por intuición, no por moda, para que esa serenidad no dependa de la suerte, sino de cómo está armado su portafolio desde un inicio. Si usted quiere seguir entendiendo cómo funciona realmente el mercado, sin el ruido, sin los clichés de siempre, suscríbase al canal. Y si ya está a punto de querer construir su propio portafolio a la medida, con guía y acompañamiento real, para hacerlo bien desde el inicio, agende una llamada con nuestro equipo. Le dejo el link en el primer comentario.